¿Qué pasaría si Dios te estuviera enviando una advertencia ahora mismo, algo crucial para tu vida que no puedes ignorar? Tal vez has sentido en tu corazón que algo no está bien, pero no sabías cómo interpretarlo. Este video es la oportunidad que tienes de entender ese mensaje divino antes de que sea demasiado tarde. Lo que vas a descubrir aquí tiene el poder de transformar tu vida. Hay algo muy importante que Dios quiere revelarte hoy. A lo largo de este video aprenderás a identificar esa advertencia divina y cómo puede cambiar tu camino de manera radical. Te prometo que, si sigues hasta el final, algo poderoso se desbloqueará para ti. Este es un momento de decisión, y al escuchar lo que Dios tiene para decirte, tendrás la oportunidad de actuar a tiempo. Antes de comenzar, deja un comentario diciendo paz en Cristo y da like a este video. Eso ayudará a llevar este mensaje a más personas que también necesitan escuchar lo que Dios tiene para ellas. Tu participación es esencial para que esta palabra llegue a todos los rincones. Antes de continuar con esta revelación tan importante, quiero recordarte algo especial. Muchas personas me preguntan cómo profundizar aún más su comunión con Dios y encontrar respuestas más claras en su vida. Por eso, preparé un material exclusivo que puede transformar tu caminar espiritual. Y te aviso, las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado, así que después de este video no dejes de verlo. Ahora, volvamos al estudio. El llamado de Moisés es uno de los momentos más emblemáticos de la Biblia. Dios, en su infinita misericordia, elige a un hombre común, un hombre con dudas, inseguridades y un pasado lleno de fallos para cumplir con una misión divina de importancia trascendental: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés no se sentía digno de la tarea, ni preparado para la magnitud de lo que Dios le pedía. Sin embargo, Dios lo eligió precisamente por su humildad y disposición para escuchar. Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, un signo sobrenatural que indicaba que algo fuera de lo común estaba por suceder. La zarza no se consumía, y Moisés, al acercarse, escuchó la voz de Dios, llamándolo por su nombre. «Moisés, Moisés», le dijo, como si el llamado divino resonara en lo más profundo de su ser. Este es un claro recordatorio de que Dios no necesita personas perfectas para cumplir sus propósitos. Él no busca a los más capacitados, sino a aquellos que están dispuestos a escuchar su voz y obedecer. Moisés, aunque temeroso y lleno de dudas, aceptó el llamado de Dios. No era perfecto, pero tenía algo esencial: una disposición de corazón para confiar en el Señor. Lección para ti. Como Moisés, es probable que en tu vida hayas sentido que no eres suficiente para las tareas que Dios te ha encomendado. Tal vez te enfrentas a desafíos que parecen insuperables o dudas que te hacen pensar que no tienes lo que se necesita para cumplir con lo que Dios espera de ti. Pero la verdad es que, como Moisés, tú también eres llamado. Dios te está llamando ahora, en este momento, para que escuches su voz y obedezcas su voluntad. Es posible que sientas miedo, que pienses que no tienes lo necesario, pero el primer paso es simplemente decir sí, Señor. Cuando respondes a su llamado, Él no solo te capacita, sino que se convierte en tu fortaleza. El llamado de Moisés nos enseña que la obediencia a la voz de Dios, por más difícil que sea, siempre será recompensada con su presencia y su guía. Uno de los ejemplos más poderosos de fe en la Biblia es el de Abraham. Dios le pidió algo que parecía completamente irracional: sacrificar a su único hijo, Isaac, el hijo prometido a través del cual se iba a cumplir la promesa de una descendencia numerosa. ¿Cómo podía Abraham, el hombre al que Dios había prometido una nación entera, estar dispuesto a ofrecer su hijo como sacrificio?
La historia de Abraham nos desafía a entender la profundidad de la fe que Dios espera de nosotros. Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac por mero capricho, sino para probar su obediencia y confianza. En el momento en que Abraham estaba dispuesto a seguir la instrucción de Dios, en lo más profundo de su corazón, Dios intervino, enviando un ángel para detenerlo y proveer un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac. La fe de Abraham fue puesta a prueba y su obediencia a Dios trajo consigo la confirmación de que su fe era genuina. Lección para ti. La fe de Abraham nos enseña que el camino de la obediencia a Dios no siempre es fácil de comprender y a veces nos lleva a lugares que desafían nuestra lógica humana. En tu vida, tal vez estés enfrentando decisiones que parecen difíciles, sacrificios que te exigen mucho más de lo que esperabas. Es natural cuestionar, es natural dudar, pero la historia de Abraham nos recuerda que la obediencia, aun cuando no entendemos el propósito completo, siempre tiene un plan divino que se revelará a su debido tiempo. A veces, Dios nos pide que soltemos lo que más amamos para poder darnos algo mucho más grande. Como Abraham, tu fe será probada, pero recuerda, Dios nunca te pedirá algo sin que haya un propósito más grande detrás de ello. Y cuando respondas con obediencia, Él proveerá lo necesario, tal como hizo con Abraham. La historia de David y Goliat es probablemente una de las más conocidas en la Biblia, y es un claro ejemplo de cómo la fe en Dios puede transformar la más absoluta desventaja en una victoria inesperada. Goliat, el gigante filisteo, desafió a todo el ejército de Israel y ninguno de los guerreros se atrevió a enfrentarse a él. Parecía que la victoria estaba fuera de su alcance, pues Goliat era enorme, fuerte y temido por todos. Pero entonces apareció David, un joven pastor sin experiencia militar, quien, armado solo con una honda y una piedra, aceptó el desafío. David no veía a Goliat como el gigante que todos veían, sino como un obstáculo que caería ante la fuerza de su fe en Dios. Antes de enfrentarse a Goliat, David expresó su confianza en el poder de Dios, sabiendo que, aunque él era pequeño y vulnerable, no estaba solo. Con un solo tiro certero, derrotó a Goliat, demostrando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fe puesta en el Señor. Lección para ti. La historia de David y Goliat nos enseña que, en muchas ocasiones en la vida, nos enfrentamos a gigantes, problemas financieros, enfermedades, luchas emocionales o desafíos en nuestras relaciones. A menudo, esos gigantes parecen demasiado grandes para ser derrotados, y la solución parece estar fuera de nuestro alcance. Pero la victoria no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. David confiaba plenamente en Dios, y fue esa fe la que le dio la victoria. Tú, al igual que David, puedes estar enfrentando un Goliat en tu vida. Puede que te sientas pequeño, vulnerable, como si nada pudieras hacer para superar lo que estás viviendo. Pero recuerda, no estás solo en tu lucha. Dios está contigo, y cuando pones tu confianza en Él, lo imposible se convierte en posible. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. Sin embargo, muchos de nosotros subestimamos su importancia. No comprendemos completamente el poder que tiene para transformar nuestras vidas y nuestra realidad. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo la oración cambió el curso de la historia y cómo los grandes hombres y mujeres de Dios usaron la oración para conectar con Él y recibir guía, fortaleza y respuestas a sus dificultades. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Daniel, quien a pesar de estar en un exilio forzado, jamás
dejó de orar. Durante el tiempo del rey Darío, cuando se emitió un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel siguió orando a Dios 3 veces al día. A pesar de las consecuencias, Daniel entendía que su relación con Dios era más importante que cualquier mandato terrenal. Gracias a su fe y su fidelidad en la oración, Dios lo protegió de los leones en el foso, demostrando que la oración tiene el poder de salvarnos, guiarnos y protegernos. Lección para ti. La oración no es solo una rutina o una formalidad, es una conversación profunda con el Creador, una conexión que va más allá de nuestras palabras. A través de la oración podemos cambiar nuestra perspectiva, nuestras emociones y a veces hasta nuestra situación. Al igual que Daniel, necesitamos mantener nuestra vida de oración, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos y pruebas. No importa cuán grande sea tu problema o cuán fuertes se vean los obstáculos en tu vida, la oración tiene el poder de cambiar tu realidad. No subestimes el poder de hablar con Dios. Él te escucha, te entiende, y cuando oras con fe, Él responde. La oración es el puente entre lo humano y lo divino, y a través de ella podemos experimentar transformaciones profundas y milagrosas en nuestras vidas. Si este mensaje está tocando tu corazón, necesito contarte algo. Hay secretos espirituales que no caben en un solo video, y por eso preparé un material especial para aquellos que quieren ir más profundo en la presencia de Dios. Si sientes que esta palabra es para ti, no ignores este llamado, pero date prisa. Las unidades son limitadas. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora, sigamos con este estudio, porque la próxima revelación puede ser exactamente lo que estabas esperando. Uno de los pasajes más poderosos de la Biblia sobre la fe es el que se encuentra en Mateo 17:20, donde Jesús dice: Si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decirle a esta montaña, muévete de aquí allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Este versículo resalta la capacidad transformadora de la fe, una fe que, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover lo imposible. En la vida cristiana enfrentamos muchas montañas, problemas grandes, dificultades que parecen insuperables, situaciones que nos dejan sin esperanza. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo que realmente importa no es el tamaño del problema, sino el tamaño de nuestra fe. La fe en Dios no depende de lo que podemos ver con nuestros ojos, sino de lo que podemos creer en nuestro corazón. La fe no se limita a lo visible, sino que se mueve en lo invisible, confiando en el poder de Dios, que es capaz de hacer lo que parece imposible para nosotros. En Hebreos 11 se menciona que por la fe los antiguos lograron conquistar reinos, obrar justicia y cerrar bocas de leones. Entre estos ejemplos se encuentra la historia de Noé, quien construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios, a pesar de que nunca había visto una inundación. Sin embargo, su fe le permitió obedecer y, a través de esa fe, salvó su vida y la de su familia. La fe de Noé fue un testimonio de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos lleva a hacer cosas que parecen imposibles, pero que resultan ser parte de su plan. Lección para ti. La fe es un regalo de Dios, y la Biblia nos enseña que incluso la fe más pequeña puede tener un impacto increíble en nuestras vidas. A veces nos sentimos impotentes ante las dificultades de la vida, y parece que las montañas que enfrentamos son demasiado grandes para ser movidas. Pero Jesús nos enseña que no se trata de cuán grande es la montaña, sino de cuán grande es nuestra fe en el Dios que puede moverla. Cuando tienes fe, no importa cuán grande sea el obstáculo, pues sabes que el poder de Dios está por encima de todo. Tu fe en Dios abre las puertas a lo que parece imposible.
Es la fe lo que te permite enfrentar los desafíos con esperanza y certeza, sabiendo que Dios tiene el control absoluto. La fe es la llave que desbloquea el poder de Dios en tu vida, y es a través de ella que verás milagros, soluciones y victorias. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en lo que no podemos ver, estamos abriendo las puertas a la intervención divina. Dios nunca falla en cumplir su palabra, y su poder se activa cuando confiamos en Él. Así que, en medio de tus problemas, recuerda que la fe puede mover montañas. No te limites a lo que tus ojos ven. Cree en lo que tu corazón sabe que Dios puede hacer por ti. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. En Filipenses 4:6, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. A través de la oración, tenemos la oportunidad de comunicarnos directamente con el Creador del universo, de expresar nuestras preocupaciones, agradecimientos y necesidades. Pero, lo más importante, la oración es un acto de fe, un acto de confianza total en que Dios escucha y responde. Jesús mismo nos enseñó a orar. En Mateo 6, 9, 13, encontramos el Padre Nuestro, que es el modelo perfecto de oración. Jesús no solo nos enseñó a pedir por nuestras necesidades, sino también a alabar a Dios, a buscar su voluntad y a confiar en su perdón. La oración, entonces, no es solo una petición de algo que queremos, sino una forma de mantenernos conectados con Dios y alineados con su voluntad. Una de las historias más poderosas sobre el poder de la oración se encuentra en Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado esperando ser ejecutado. La iglesia oró fervientemente por él. A pesar de las circunstancias, las oraciones de los creyentes llegaron al corazón de Dios, y él respondió milagrosamente. Pedro fue liberado de la cárcel, y su liberación fue el resultado de la oración de la iglesia. Lección para ti. La oración no es solo una acción que hacemos cuando necesitamos algo, es un estilo de vida. A través de la oración no solo recibimos lo que pedimos, sino que nos acercamos más a Dios. Al orar, nos alineamos con su voluntad y fortalecemos nuestra fe. Es a través de la oración que comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva divina y nos damos cuenta de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está siempre presente y escuchando nuestras peticiones. Cuando oras, no estás simplemente hablando al aire, estás conectando tu vida con el cielo, activando el poder de Dios para cambiar las situaciones en las que te encuentras. No importa lo grande que sea el problema, la oración es la llave que abre las puertas del cielo. Dios quiere que le hables, que le confíes tus miedos, tus alegrías, tus deseos y tus necesidades. La oración tiene el poder de transformar tu vida y de cambiar el curso de los eventos. Recuerda que la oración no se trata de pedir y recibir, sino de establecer una relación constante con Dios. Cada vez que oras, estás diciendo: Señor, confío en ti. Tú eres mi refugio, mi fortaleza. No importa si es en momentos de gozo o en tiempos de angustia, siempre puedes orar y experimentar la paz que solo Dios puede dar. La obediencia es un principio fundamental para cualquier creyente. En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a Dios no solo es una muestra de amor y respeto hacia Él, sino también una puerta abierta para recibir su favor y bendición. Dios nos llama a obedecerle no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente en tiempos de prueba, cuando nos resulta más difícil confiar en su voluntad. La historia de Abraham es un ejemplo claro de obediencia. En Génesis 12, Dios le dio una orden a Abraham:
Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham, sin saber a dónde iba ni qué le paraba el futuro, obedeció. Su obediencia lo llevó a recibir promesas increíbles de Dios, incluida la promesa de ser el padre de una gran nación. Génesis 17, 4, 5. Sin embargo, Abraham tuvo que demostrar su fe en Dios a través de su obediencia. A veces, la obediencia parece ser algo difícil. Puede ser que Dios nos llame a hacer algo que no comprendemos completamente o que va en contra de nuestra naturaleza humana. En esos momentos es cuando debemos recordar que la obediencia no se basa en nuestra comprensión, sino en nuestra confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El apóstol Pablo nos anima en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lección para ti. Obedecer a Dios es un acto de fe. Cuando obedecemos, no solo estamos siguiendo sus instrucciones, sino también demostrando que confiamos plenamente en Él. A veces, la obediencia puede ser difícil, especialmente cuando no entendemos el porqué de los caminos que Él nos lleva a seguir, pero debemos recordar que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Isaías 55, 8, 9. La obediencia a Dios trae consigo bendiciones abundantes. No se trata solo de cumplir con lo que Él nos manda, sino de entrar en una vida de paz, propósito y victoria. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, su bendición fluye sobre ti. La obediencia abre puertas que nada ni nadie puede cerrar. Si en este momento estás enfrentando una situación donde te cuesta obedecer a Dios, confía en que su plan para tu vida es mucho mejor que cualquier plan que tú puedas tener. Dios te guiará, protegerá y te dará la fuerza para seguir su voluntad, aunque no entiendas completamente el camino que estás tomando. La fe es un fundamento esencial de nuestra relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra fe es puesta a prueba? En tiempos de dificultad, es fácil dudar, cuestionar a Dios o incluso sentir que Él nos ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas son momentos en los que Dios fortalece nuestra fe y nos moldea a su imagen. Un ejemplo claro de la prueba de la fe lo encontramos en la vida de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, perdió todo lo que tenía, su salud, su familia y sus riquezas. A pesar de su sufrimiento, Job nunca negó a Dios ni perdió su fe. En Job 13:15, Job dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job entendió que, aunque su situación era difícil y dolorosa, su fe debía permanecer firme en el Señor. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro caminando sobre las aguas hacia Jesús. Mateo 14, 28, 30. Cuando Pedro se centró en las olas y dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Este pasaje es una metáfora de cómo nuestras dificultades pueden hacernos perder la fe si no mantenemos nuestra mirada fija en Cristo. Jesús le dijo a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esto nos recuerda que, aunque las pruebas pueden ser abrumadoras, nuestra fe en Cristo es la que nos permite seguir adelante. Las pruebas no son castigos de Dios, sino oportunidades para crecer en la fe. En Santiago 1, 2, 4 se nos enseña: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para madurar espiritualmente y confiar más plenamente en la fidelidad de Dios.
Lección para ti. Cuando te encuentras en medio de la adversidad, es fácil sentirte solo y perdido. Pero recuerda que Dios está contigo en cada momento. Las pruebas no son señales de que Él te haya abandonado, sino oportunidades para que tu fe se fortalezca. A medida que enfrentas las dificultades de la vida, mantén tus ojos en Jesús, y Él te dará la fuerza para seguir adelante. No te desesperes cuando enfrentes pruebas. En lugar de eso, mira estas dificultades como una oportunidad para crecer en tu relación con Dios. La fe que desarrolles en estos tiempos difíciles será la que te sostendrá en los momentos futuros de necesidad. Cuando más grande es la prueba, más grande es la oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida. En medio de la tormenta, recuerda las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mantén la fe y confía en que aunque ahora no veas la solución, Dios está trabajando en tu vida de maneras que solo Él puede entender. La prueba de tu fe no será en vano, y al final serás más fuerte, más sabio y más cercano a Dios que antes. La perseverancia es una cualidad fundamental para todo cristiano. Vivir una vida de fe no es simplemente disfrutar de los momentos de paz y prosperidad, sino mantener la fe firme durante las pruebas y dificultades. La Biblia nos enseña que debemos resistir en la fe, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando enfrentamos adversidades. Esta resistencia es un acto de obediencia a Dios y un reflejo de nuestra confianza en Él. En 1 Pedro 5:10 se nos recuerda que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas que enfrentamos no son accidentales ni aleatorias, sino que tienen un propósito. A través de ellas, Dios nos perfecciona, nos fortalece y nos prepara para ser más como Cristo. El sufrimiento no es algo que buscamos, pero es un medio por el cual el Señor obra en nuestras vidas. La vida de los cristianos primitivos nos da un ejemplo claro de perseverancia en la fe. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y amenazas de muerte, pero nunca abandonaron su misión de predicar el Evangelio. A pesar de todo, se mantenían firmes en su fe y en su llamado. Pedro y Juan, después de ser arrestados y amenazados por predicar el nombre de Jesús, respondieron con valentía: «Juzgad si es justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Dios». Hechos 4:19. Esta actitud de resistencia en la fe es un modelo para nosotros hoy. El apóstol Pablo también habla de la importancia de perseverar en la fe. En 2 Corintios 4:8-10, él describe las pruebas que enfrentó. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aunque Pablo experimentó una serie de dificultades extremas, él sabía que esas pruebas no eran el fin, sino que eran una oportunidad para manifestar el poder de Dios en su vida. La resistencia para Pablo no era solo aguantar, sino también ver a Dios obrar en medio de las pruebas. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En tiempos de prueba, nuestra fe se pone a prueba y es cuando necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Él es el ejemplo perfecto de resistencia. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos mostró que la perseverancia en la fe trae una recompensa gloriosa. Si Él pudo resistir por amor a nosotros, nosotros también podemos resistir en su nombre. Lección para ti.
La vida cristiana está llena de desafíos, pero la resistencia es clave. En los momentos más oscuros, cuando te sientas débil, recuerda que Dios no te ha dejado solo. Él está contigo, fortaleciendo tu fe para que puedas seguir adelante. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer en tu relación con Él. Cuando perseveras, te conviertes en un testimonio del poder transformador de Dios. La resistencia no significa solo esperar pasivamente que las cosas mejoren. Es un acto activo de confianza en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito para tu vida, incluso en medio de las pruebas. Mantén tu fe firme, aunque el camino sea difícil. Recuerda que no estás solo en esta carrera. Jesús es tu fuerza y tu guía, y al final verás la recompensa por tu perseverancia. La victoria no está en evitar las pruebas, sino en cómo las enfrentas con la ayuda de Dios. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es refinada en las dificultades. No pierdas la esperanza, porque Dios te está formando para algo más grande. Él usa las pruebas para hacerte más fuerte, más sabio y más cercano a Él. Cuando sigues adelante con resistencia, estás permitiendo que Dios haga su obra en tu vida, y eso tendrá un impacto eterno. Una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia es la esperanza eterna que tenemos en Cristo. En medio de las dificultades de la vida, como cristianos, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la certeza de que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de Dios. Esta esperanza nos da un propósito y una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento y las pruebas que enfrentamos. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las dificultades que enfrentamos en esta vida, aunque reales y dolorosas, son temporales. A veces nos vemos tan atrapados por los problemas inmediatos que olvidamos que Dios tiene un plan eterno para nosotros. La gloria venidera que nos promete es mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos experimentar aquí en la tierra. La esperanza cristiana no se basa en una expectativa vaga o incierta, sino en la certeza de que Dios ha preparado un futuro glorioso para sus hijos. Jesús mismo nos dio la garantía de esa esperanza en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Cuando estamos en Cristo, tenemos una promesa segura de que no solo estamos siendo transformados aquí y ahora, sino que tenemos un hogar eterno preparado para nosotros. Esta esperanza nos da fuerza para soportar las dificultades temporales de la vida. El apóstol Pedro también habla sobre esta esperanza en 1 Pedro 1:3-4, donde escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza que tenemos en Cristo es viva y real, no solo para este mundo, sino para la eternidad. Es una esperanza que no se desvanece, no se corrompe y nunca se pierde. La esperanza no es solo un consuelo, sino una fuente de motivación y de acción. Cuando sabemos que nuestra vida tiene un propósito eterno, comenzamos a ver nuestras pruebas bajo una luz diferente. Los problemas de este mundo no pierden su gravedad, pero cuando entendemos que estamos destinados a algo mucho mayor, nuestra perspectiva cambia. Las aflicciones ya no nos parecen insuperables, sino que las vemos como parte de un proceso de transformación que nos prepara para la gloria venidera. Lección para ti:
La esperanza eterna en Cristo nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una actitud de confianza. No importa lo que estés enfrentando en este momento, recuerda que la gloria que Dios tiene preparada para ti es infinitamente mayor. Esta esperanza no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, anclado en las promesas de su palabra. En medio del dolor y la incertidumbre, podemos tener paz al saber que nuestra esperanza está firmemente establecida en Cristo. La esperanza cristiana nos da el poder de ver más allá de las circunstancias inmediatas y nos anima a vivir con una visión eterna. En lugar de centrarnos solo en lo que estamos viviendo ahora, podemos enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que también nos motiva a vivir con un propósito más grande. Nos impulsa a perseverar, a confiar y a esperar con ansias el día en que veremos la gloria de Dios manifestada plenamente. Cierra tus ojos por un momento y piensa en la promesa que Dios tiene para ti. Él no solo te ha llamado a la salvación, sino que también te ha prometido un futuro eterno con Él. Ninguna dificultad que enfrentes hoy puede compararse con la gloria que te espera. Y mientras sigues adelante, recuerda que tienes una esperanza viva que te da fuerzas para seguir. La esperanza de un futuro eterno con Cristo puede transformar cada momento difícil de tu vida, dándote una nueva perspectiva y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios siempre ha advertido a su pueblo antes de ejecutar un juicio. Él no deja que la destrucción llegue sin antes levantar profetas, enviar señales y tocar los corazones de aquellos que están dispuestos a escuchar. Pero, tristemente, la historia demuestra que la mayoría de las personas ignoran esas advertencias. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado señales para llamar la atención de la humanidad. En los días de Noé, el mensaje era claro. Un diluvio vendría y destruiría la tierra. Durante años, Noé predicó, advirtiendo a la gente sobre lo que estaba por venir. Pero la respuesta fue burla y desprecio. Noé era considerado un loco, un alarmista, alguien que veía problemas donde no los había. Hasta que un día, la lluvia comenzó a caer, y aquellos que no habían creído golpearon la puerta del arca, pero era demasiado tarde. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra. Dios envió ángeles para advertir a Lot que la ciudad sería destruida. Lot trató de convencer a su familia de que huyeran, pero sus yernos pensaron que bromeaba. Génesis 19:14. La advertencia fue ignorada y al amanecer el fuego cayó del cielo. Muchos murieron porque no tomaron en serio la voz de Dios. Jesús nos dio una advertencia clara en Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La historia se repite. Hoy Dios está enviando advertencias de muchas maneras, a través de su palabra, sueños, profecías, desastres naturales, crisis mundiales y el mover del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Pero ¿quién está prestando atención? Vivimos en un mundo distraído, donde el entretenimiento, las redes sociales, las ideologías y la búsqueda del placer han reemplazado la búsqueda de Dios. El enemigo ha cegado a muchos, haciéndolos creer que todo sigue igual, que no hay urgencia, que no hay nada de qué preocuparse. Pero la verdad es que las señales están por todas partes. Las guerras, los rumores de guerras, las crisis económicas, el aumento de la maldad, el rechazo de la verdad bíblica, la persecución contra los creyentes.
Todo esto fue profetizado y está sucediendo ante nuestros ojos. Pero al igual que en los días de Noé y Lot, muchos no creen, se burlan y continúan viviendo como si nada estuviera por ocurrir. Dios no quiere que su pueblo sea sorprendido. Él nos llama a despertar, a estar alertas y preparados. La pregunta es, ¿estás escuchando la advertencia de Dios o estás ignorándola como hicieron aquellos que fueron destruidos? No hay tiempo para la indiferencia ni para postergar nuestra relación con Dios. Cada día que pasa, nos acercamos más al cumplimiento de las profecías bíblicas y a la manifestación de los juicios de Dios sobre la tierra. El Señor nos ha dado advertencias claras, pero depende de cada uno decidir qué hacer con ellas. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, Jesús nos habla de un grupo de personas que estaban esperando al esposo, pero solo la mitad estaba realmente preparada. Las otras 5 vírgenes no tenían suficiente aceite en sus lámparas y cuando llegó el momento decisivo, fueron dejadas afuera. Esto es una advertencia directa para todos nosotros. No basta con decir que creemos en Dios, debemos vivir preparados. Y cada día, muchos piensan que siempre habrá tiempo después, que más adelante podrán arreglar sus vidas, arrepentirse o buscar a Dios con seriedad. Pero la Biblia nos muestra que llegará un momento en que la puerta se cerrará, y aquellos que no tomaron en serio las advertencias del Señor se encontrarán en oscuridad y desesperación. Hoy en día, el mundo nos ofrece distracciones constantes. El enemigo quiere que mantengamos nuestras mentes ocupadas con cosas temporales, con problemas terrenales, con placeres momentáneos. Pero todo eso es una trampa para alejarnos de la única decisión que realmente importa, nuestra salvación. Jesús dijo en Mateo 16:26, «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» Es momento de reflexionar seriamente. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿O estás viviendo como aquellos que se burlaron de Noé, de Lot, de los profetas que Dios envió? No hay lugar para la tibieza. Apocalipsis 3:16 nos advierte que Dios vomitará de su boca a los tibios, aquellos que quieren vivir en 2 caminos a la vez, queriendo servir a Dios, pero sin soltar el mundo. La decisión debe tomarse ahora, porque el mañana no está garantizado. Dios sigue extendiendo su misericordia, sigue llamando a sus hijos a regresar, sigue dando oportunidades para arrepentirse y caminar en su luz. Pero llegará el momento en que la puerta se cerrará, y solo aquellos que realmente estuvieron preparados entrarán en el reino. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Dios te ha hablado hoy. No es casualidad que estés aquí, escuchando este mensaje. Sus advertencias no son palabras vacías, son llamados de amor para que despiertes antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de actuar es ahora. Jesús nos dejó claras señales sobre el final de los tiempos, y muchas de ellas ya se están cumpliendo. El mundo está cada vez más apartado de Dios. La maldad se multiplica. Las personas buscan placer en lugar de santidad. Pero en medio de este caos, el Señor sigue extendiendo su misericordia. Hoy aún hay oportunidad de volver a Él, de arrepentirse y entregar completamente tu vida a su voluntad. No dejes que el enemigo te haga posponer esta decisión. No esperes hasta que sea demasiado tarde. El mundo te ofrece distracción, pero Dios te ofrece vida eterna. ¿Qué vas a elegir? En este momento, haz una pausa y reflexiona. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si hoy fuera tu último día, ¿estarías listo para encontrarte con Él? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Vuelve a Dios con todo tu ser. Ora, arrepiéntete, busca su presencia, aléjate del pecado y vive conforme a su palabra. Él te ama y no quiere que perezcas.
Antes de irte, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien más. Hay muchas personas que necesitan escuchar esta advertencia. Deja tu comentario con lo que Dios ha hablado a tu vida y no olvides suscribirte para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Que Dios te bendiga y te guarde.